Vamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros en general. En esta oportunidad, al grupo 13 les ha tocado exponer sobre el proceso de soldadura eléctrica. Los integrantes son Orgón Hugo Gary, Tolentino Gómez Kevin, Vigo González Marcia, quienes habla Espinosa Armas Danfer, Aquino Retamoso Alexa y Valdión Vaca Waldir. A continuación le doy pase a mi compañera Marcia, la cual le va a explicar sobre la introducción. Siguiente. Bueno, les voy a dar una introducción previa sobre qué es la soldadura. Es un proceso de unión entre dos metales por la acción del calor con o sin la aportación de un metal o material metálico nuevo. La historia. La soldadura es desde años remotos existió y se elaboraba a través de una fragua y se calentaban los dos objetos metálicos hasta que se mantuviesen flexibles y con un martillo se hacía la unión. Siguiente, por favor. Ahora yo les voy a dar la definición de soldadura eléctrica. Es el conjunto o procesos en los cuales aporta la energía para que se lleve a cabo la soldadura de estos materiales. Como unidad tiene los joules, haciendo pasar una corriente eléctrica entre dos elementos metálicos en contacto. Siguiente, por favor. Bueno, las características que tienen es que los electrodos se focalizan corriente, generan una presión, los cuales lo hacen mantenerse sólidos luego de que baje la temperatura. Los procesos son de alta productividad. Una soldadura es precisa. No requieren un material o aportación adicional para que se realice. Y la calidad metalúrgica de las uniones es relativamente baja. También es posible soldadura de resistencia por pernos. Siguiente, por favor. Ahora yo les voy a nombrar los 5 pasos básicos de la soldadura eléctrica para que se dé a cabo. Primero tenemos que colocar las piezas en la máquina o fragua para que sean unidas. El paso siguiente es, se enciende y se aplica la electricidad entre los dos cuerpos, se calienta la temperatura. Tenemos que mantener una presión adecuada entre los electrodos para lograr el paso de la corriente entre ambos. El cuarto paso, se corta el paso de la energía, pero se va a incrementar la presión para sellar la unión. Y el quinto paso es cuando ya se crea la fusión y se solidifica. Bueno, ahora le voy a dar pase a mi compañero Kevin. Gracias. Siguiente, por favor. Gracias, Marcia. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta oportunidad me toca continuar con la exposición. Yo les hablaré un poquito del proceso de soldadura más usadas en esta industria, que son el proceso MIG, el proceso TIG, el proceso SMO y el proceso PAC, que es cierto tiene un grado de interés dentro de este sistema, ¿no? A continuación hablaré sobre los tipos de soldadura eléctrica, entre los cuales tenemos al soldadura eléctrico por resistencia. ¿Qué quiere decir la soldadura eléctrico por resistencia? La soldadura eléctrica por resistencia es un proceso de fabricación termoeléctrico que se realiza por el calentamiento que experimentan los metales. Es un proceso corto, que es a corto plazo, que experimentan los metales. Es un proceso ecológico y limpio y no se usa ningún tipo de combustible. Gracias a ello, no hay más sostenibilidad en lo que es en el medio ambiente. A continuación, explicaré un poco sobre el otro tipo de soldador eléctrico de estaño. El soldador eléctrico de estaño es conocido como cautín. Es una herramienta eléctrica para soldar. Su función convierte la energía eléctrica en calor, provocando la fusión del material utilizado en la soldadura. El otro tipo de soldador eléctrico es de electrodos. ¿Qué quiere decir electrodos? Eh, es
Es como una soldadura manual por arco voltaico. Este primer proceso de soldadura es enseñada eh, durante a los soldadores cuando ejerce en el ámbito de su formación. Es el primer soldadura que se les enseña porque es fácil de aprender, sencillo, es versátil y eficiente al momento de su uso, presentando múltiples ventajas frente a los procesos ya mencionados anteriormente que el MIG, el MAG y el TIG. Cierto es que la soldadura por electrodo es aplicada para todos los materiales existentes. Tenemos por último a la soldadura eléctrico de arco sumergido. La soldadura eléctrico de arco sumergido, o más conocido como soldadura SAW, es usada para la construcción naval, a la fabricación de depósitos y la construcción de puentes y acero. Es una técnica de alto rendimiento, eficaz, es un proceso automatizado, tiene una alta calidad, es ínfimo porcentaje de humo, no tiene mucho humo al momento de ejecutar y como dije anteriormente es de alta velocidad, ¿no? Digamos que es muy eficaz al momento de aplicar, entre los cuales hablaré un poquito de las ventajas de la electricidad. La electricidad, la definición más que todo de una soldadura lo apliqué en esta PPT, que viene a ser, eh, que es la soldadura, es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos metales, ¿no? O más piezas en un material. Ah, abarcando lo que es ventajas de electricidad, tenemos que esta técnica es soldar, es muy fácil de utilizar frente a otras, porque ya que dije anteriormente, no se usa ningún otro tipo de combustible, es más limpio, ¿no? Es ecológico, no se usa el gas, no genera ninguna llama y se puede emplear tanto en espacios cerrados como abiertos, no hay mucho peligro, entre los cuales también los resultados son óptimos, resistentes, la durabilidad ya existente ya está comprobada y los equipos se pueden encontrar en cualquier puesto, ¿no? Son muy habituales en el mercado. A continuación, explicaré la parte aplicativa industrial a mi compañero Gary. Gracias. Buenas tardes, yo les explicaré la parte aplicativa. Siguiente, por favor. Ya. En este caso calcularemos el tiempo de la soldadura. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo será necesario para que se le depositen 12 gramos de aluminio si hacemos pasar una corriente de 10 A? Ya que la masa se deposita en el cátodo de una cuba electrolítica, se puede calcular a partir de la fórmula de la masa del metal depositado. Como necesitamos hallar el tiempo, tenemos que despejar esta fórmula pasando la masa atómica a dividir la intensidad de la corriente, pasamos a dividir el número de electrones, pasamos a multiplicar y la constante de Faraday pasa a multiplicar, dejando, pudiendo hallar el tiempo. Reemplazamos por la masa depositada, que sería 12 gramos de aluminio, por el número de electrones, que serían 3, por la constante de Faraday, que sería 96.500, todo dividido sobre la masa atómica del metal, sería 27 gramos sobre mol, multiplicando la intensidad de la corriente, serían 10. Hallando, resolviendo todo, saldría 12.867 segundos. Después lo convertimos a horas, multiplicando una hora sobre 3.600 segundos. Dándonos como resultado 3.57 horas.
Gracias, le paso con mi compañero Waldir. Profesor, compañeros, voy a explicar un caso práctico. El primero sería diseñar la correa y soldadura. La correa se debe fabricar con acero estructural ASTM 441 y 1/4 de pulgada de espesor. Esta trabajará soportando una carga P de 55.600 newtons. Se utilizará un factor de diseño de 2. Además, se usarán electrodos E70XX y el tamaño mínimo del cordón de soldadura será HC 3/16 pulgadas, que equivalen a 4,7625 milímetros. Tenemos como dato que el W es 60 milímetros. Como se puede apreciar en la figura, tenemos los cordones a los costados, el P hacia abajo, 55.600 newtons. Para esto aplicamos la fórmula, calculamos la soldadura. El P sobre 0.707 por el HC, por el L y por N, todo esto en pascales. Ahora tenemos que N es el número de cordones de soldadura. Como la tensión de fluencia para el electrodo E70XX es igual a 393 megapascales, calculamos la soldadura basándonos en la altura de los catetos de cordón, asumiendo que la tensión de corte es la mitad que la normal. Resolvemos la fórmula y tenemos final que L es igual a 84 milímetros. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó la parte de conclusiones. Voy a hacer 5 puntos breves en cuanto a las conclusiones, ya que este tema de soldadura es muy abarcado en temas de mantenimiento y también en temas de producción. Como primer punto tenemos de que el trabajo industrial ha significado un gran avance en la vida de los seres humanos, ya que de esta manera en que la soldadura eléctrica se ha constituido como una fortaleza. Es importante recalcar este punto, ya que como conclusión el trabajo industrial también abre camino a la creatividad e innovación y concreción de ideas que permiten satisfacer necesidades en todos los ámbitos de la vida humana. Como segundo punto tenemos que las máquinas soldadoras son graduadas según su capacidad de salida, la que puede variar entre 150 y 600 amperios. Se ha convertido en una fortaleza este dato, ya que en la creación y ejecución se describe de diversas obras y también en cuanto a la medición, ya que la capacidad de salida, si bien es cierto, es graduada, está basada también sobre un ciclo de rendimiento. Y este rendimiento es generalmente, del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que una fuente de energía puede entregar su plena potencia en cuanto a su capacidad por 6 de cada 10 minutos. Es un dato peculiar en cuanto a si es que queremos medir la capacidad de salida, ¿no? Y tenemos que tener bien en claro al momento de realizar esta operación. Siguiente, por favor. Como tercer punto tenemos que la soldadura eléctrica no requiere preparación especial de los elementos a unir, fácil adquisición de los insumos y versatilidad de los equipos para desarrollar el proceso. Si bien es cierto, la soldadura eléctrica es, en otras palabras, a veces se le denomina como sencillez del proceso, también tenemos, como bien lo mencionaron anteriormente, la soldadura manual, la cual la fuente de potencia no tiene que ser proporcional a una corriente continua, como es el caso en otras máquinas eléctricas, ¿no? Es lo más común y es generalmente lo más usado, ¿no? por los trabajadores dentro de una empresa. Cuarto punto es de que este tipo de soldadura es capaz de absorber tolerancias considerables en variables dentro del proceso. Si bien es cierto, esta soldadura también presenta robustez al momento de realizar el proceso,
Estas tolerancias son visualizadas, ya que en ejemplos variados que les puedo mencionar son el exceso de gases, suciedad de los elementos a unir, las atmósferas contaminadas, son elementos en el cual podemos darnos cuenta que están absorbiendo estas tolerancias, ¿no? Y es importante conocerlos, ya que en el proceso muchas veces los obviamos o no lo tenemos en cuenta y recién nos damos cuenta más adelante cuando genera de repente un trabajo no adecuado. Como quinto y último punto tenemos que genera tiempos de soldadura muy cortos y elevadas velocidades de paso de unos puntos a otros. Es cierto de que la soldadura, bueno, generalmente es con una velocidad, una alta velocidad en cuanto a los procesos, ya que por ser una energía necesaria para unir dos piezas de metal, es importante de que, bueno, también no sea a una velocidad la cual media o sea una velocidad mínima, ¿no? Ya que la velocidad tiene que ser constante y continua. Por todo ello es necesario e imprescindible también optar medidas de seguridad, ya que para evitar quemaduras, evitar lesiones, evitar descargas eléctricas, también evitar sobreexplotación de la luz ultravioleta. Es importante por ello también usar el EPP, ya que el uso constante de estas actividades, si es que no usamos los EPPs adecuadamente o no generamos tal vez un área especial para hacer esta actividad, nos puede traer como consecuencias un daño físico y inclusive también un daño mayor, ¿no? Un riesgoso ya para toda la empresa. Y bueno, profesor, muchas gracias. Estamos concluyendo nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias, profesor.